Hola, hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes una semana más para compartir la palabra. De verdad, como siempre, es un privilegio, una honra, pero también una tremenda responsabilidad poder compartir ahí lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que sin más preámbulos y para que podamos ser efectivos ahí en nuestro tiempo con los hermanos en el grupo casero, vamos a orar para poder comenzar. Amén. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, te doy gracias por este momento que tú nos das para, no solamente para poder ser edificados mediante tu palabra, sino también para poder tener comunión, para poder expresar lo que tú has puesto en nuestros corazones, para poder compartir con nuestros hermanos. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo, te pido que la palabra que va a ser compartida no sea simplemente conocimiento, sino que de verdad, papá, puede ser una palabra que nos pueda inspirar a vivir vidas intencionales, con la única intención de ser cada día edificados y ser formados hasta que podamos llegar todos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Esa es nuestro mayor anhelo, esa es nuestra meta, ese es el llamado que tú nos has hecho y te damos gracias por habernos escogido. Sabemos que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Papá, te presentamos todo este tiempo para que tú te puedas glorificar, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que sea un tiempo especial ahí en las casas de nuestros hermanos. Padre, te presentamos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como les decía, vamos ya sin mucho preámbulo a pasar aquí entonces al tema. Eh, Ahí está. Vamos a compartir entonces acá. Eh, no sé si espero que se vea bien. Eh, entonces, el tema de esta semana es el nuevo hombre y esta es la parte uno. Así que ahí no sé, me imagino que vendrán una parte 2 o 3, en realidad muchas partes porque este proceso en el cual estamos, que es el proceso de transformación, en realidad nos lleva y nos va a tomar toda la vida, así que ahí no sé cuántas partes eh, va a estar este tema. Aunque no es un tema, sino que es el tema de la escritura. Pero en esta ocasión particular vamos a centrar este estudio en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Y antes de leer una breve introducción respecto de Efesios, solamente para que nos situemos mejor ahí en la lectura, aquí en los primeros tres capítulos lo que hace Pablo es presentar con una claridad el Evangelio y presentando, de hecho, en el primer capítulo, el capítulo 1, el propósito eterno de Dios, lo presenta de una forma magistral y también presenta incluso una oración para que nosotros podamos andar en el poder de la resurrección del Señor. Él ora para que, ¿cierto? Para que nuestros ojos sean abiertos. Y todo esto él lo presenta en los primeros tres capítulos. Entonces nos presenta el Evangelio, nos presenta el propósito eterno de Dios, pero luego del capítulo 4 hasta el capítulo 6, él ya no deja de presentar el Evangelio y lo que empieza a hacer ahora es, bueno, ya que sabemos que Dios nos llamó, ahora lo que tenemos que ver es cómo vivimos esta nueva vida. Si aún antes andábamos de una determinada forma, bueno, ¿cómo debiéramos comportarnos ahora como esta nueva creación que somos y cuál es la consecuencia entonces de haber sido insertados en la familia de Dios? Entonces, y aquí lo particular es que Pablo le está escribiendo esta carta a los Efesios desde una cárcel en Roma.
Entonces él está preso en este momento y dentro de en esta situación es que él escribe esta carta que nos sirve no solamente de, de conocimiento de nosotros, sino que una carta también que nos sirve de ánimo para que podamos vivir esta vida que el Señor quiere que vivamos. Entonces vamos a leer y dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces este es un texto, son varios versos, son 16 versos que acabamos de leer, y vamos a tratar de ir revisándolo, descomponiendo un poquito este texto. No lo vamos a poder analizar todo porque eh, la idea es que podamos dejar también para las próximas semanas, pero vamos a tocar aquí algunos versos. Y vamos a partir entonces con el verso uno, donde Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, este texto básicamente es lo que vamos a guardar acá, porque al final del día es la respuesta que queremos, eh, o es la interrogante que se abre y al mismo tiempo la respuesta que queremos dar a medida que vamos analizando este pasaje, entendiendo que lo que estamos hablando hoy día es el nuevo hombre. Entonces, cuando vemos acá que dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, primero, entender que podemos andar de forma digna o de forma indigna. Aquí Pablo nos va a decir cuál es la forma en que debemos caminar para caminar de forma o andar de forma digna. Ahora, la interrogante que se nos abre, bueno, ¿cuál es la vocación con la que fuimos llamados? ¿Cuál es nuestra vocación? Esta palabra vocación viene del griego klesis, que significa figuradamente invitación. Así que en otras palabras podríamos decir, bueno, ¿a qué fuimos invitados? También significa llamamiento, o a qué fuimos llamados. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿A qué nos llamó el Señor? Y a ese llamado, ¿cómo debemos responder para caminar o para andar de una forma tal que sea digna? Digna de la envergadura, digna de la estatura,
de este llamado. Así que esa es la pregunta que vamos a intentar responder y que todos nosotros podamos estar entonces alineados en cuál es esta vocación, cuál es este llamamiento. Eh, el verso 2 dice que cuál es la forma de andar. Dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí Pablo no está inventando la rueda, es lo que está diciendo, son las mismas palabras que dijo Jesús en Mateo 11:29, cuando el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, lo primero que está diciendo Pablo es que para caminar esta, esta vía, para andar por este camino, para andar o perseverar en esta vocación, debemos hacerlo de determinada forma. Y la forma es como Jesús nos enseñó. Recordemos que los apóstoles, incluido Pablo, no enseñan una doctrina diferente a la doctrina de Jesús. Y Jesús ya lo había dejado súper claro. La única forma de caminar y tomar entonces y entrar en el reino, tomar cierto este yugo, que es el yugo del reino, es aprendiendo de Jesús. Jesús es nuestro modelo y la forma de andar es en humildad y mansedumbre. No hay otra forma en la que podamos caminar en el reino. Si nosotros queremos andar en el reino de una forma distinta que no sea con este parámetro, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice nuestro hermano Juan, en primera de Juan 6:12, si mal no estoy, dice que el que dice estar en Jesús, estoy parafraseando, el que dice permanecer en Jesús, debe andar como Él anduvo. Entonces, para caminar o para andar de una forma digna de esta vocación, debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo es que anduvo Jesús? Bueno, Jesús se condujo siempre con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándonos a nosotros, ¿cierto? Con paciencia, en amor. Esa es la forma en la que Jesús se condujo y es la forma en la que nosotros debiéramos vivir esta vida, de forma totalmente intencional, viviendo siempre de esta forma humilde y mansa en las relaciones en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, en las relaciones en el trabajo, con mi jefe, con las personas, si tengo personas a cargo, las personas que yo tengo a cargo, siempre con humildad y mansedumbre, siempre entonces evaluando nuestro comportamiento y comparándonos no con nuestro cónyuge, no con nuestro compañero de trabajo, sino siempre el parámetro es Jesús. Porque de vuelta, si queremos permanecer en Él o si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Jesús anduvo. Cuando luego vemos los versos del 3 al 6, dice también, añade a esta forma de conducirnos de una manera digna en esta vocación, dice que debe ser solícitos en guardar la unidad. Y no es cualquier unidad, es la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra esta unidad viene del griego genotes, que significa unanimidad, que no es otra cosa que es un alma. La semana pasada, cuando estábamos en Brasil, le comentaba a Rodrigo algo que me llamaba mucho la atención cuando estaba revisando el significado de la palabra unidad. Porque la palabra unidad significa propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. La unidad es la misma unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es imposible que que se puedan dividir, es imposible que se puedan fragmentar,
porque si lo hicieran se destruirían, y es imposible porque Dios no se puede destruir a sí mismo, Dios es eterno. Esta unidad es la misma clase de unidad que tiene el marido con la mujer, que dice la palabra que son uno, y por lo tanto tampoco se pueden dividir, ni separarse, ni fragmentarse. La palabra dice, ¿aborrecerá acaso uno su propia carne? Sería como destruirme a mí mismo. Esta clase de unidad es la que está refiriéndose acá el apóstol Pablo. Esa unidad que implica que como hermanos en Cristo, nosotros no podríamos dividirnos, no podríamos separarnos de nosotros mismos, porque si lo hiciéramos sería imposible hacerlo sin alterar la esencia de lo que Cristo formó o destruir lo que Cristo está construyendo o edificando. Entonces, por eso es que todo el resto de los conceptos que pone acá Pablo están en unidad, para que quede claro que son imposible de dividirlo o separarlo. Por eso es que dice que es un cuerpo, no son varios cuerpos. El Señor está edificando solamente un cuerpo. Es imposible que podamos fragmentarlo, que podamos dividirlo. Es un mismo espíritu, es un solo espíritu que es indivisible de sí mismo. Es una sola esperanza. Todos fuimos llamados con una misma esperanza. ¿Cuál esperanza? Dice la palabra que el Señor nos, a esos que predestinó, a esos también llamó. Ahí estamos nosotros, predestinados, llamados, pero no solamente nos llamó, sino que también nos justificó. Así también estamos nosotros plenamente justificados. Pero eso también que justificó, a esos también, dice la palabra en Romanos 8, 29, 30 creo que es, a esos también glorificó. Entonces nuestra esperanza es que va a llegar un día en que nos vamos a estar atrapados o presos en este cuerpo de pecado, sino que seremos transformados. Habrá una gloria final. Hoy día estamos siendo transformados, dice la palabra, de gloria en gloria. Pero va a llegar un momento en que todos nosotros vamos a ser dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos transformados de forma completa y definitiva. Esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza es de aquella vocación de la que estamos hablando ahora, de aquella que lo vamos a ir viendo ahora, cuál es esa vocación. Y también dice un Señor, no son varios señores, dice la palabra que nadie puede servir a dos señores porque se amará a uno o se aborrecerá al otro. Entonces es un solo Señor, un solo gobierno, un solo reino. Nosotros estamos hoy día en el reino de Dios, fuimos trasladados del reino de las tinieblas en el que estábamos antes al reino del Hijo, al reino de Dios. Es un solo Señor, una sola fe, esa fe que ya tenemos clara, que es esa fe correcta, esa fe que es la fe que salva, que es la fe que de verdad produce vida. ¿Cuál es esa fe? Es la fe que Jesucristo es el Señor. Es la fe en que creemos que Él es el Señor. Y no solamente que Él es el Señor, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y mediante ese sacrificio hoy día tenemos acceso a la justificación, al perdón de nuestros pecados. ¿Mediante qué? Un solo bautismo, el arrepentimiento por el medio del cual somos sepultados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Él. Y mediante ese bautismo, que es el nuevo nacimiento, que somos insertados en la familia de Dios y tenemos entonces un mismo Padre indivisible. Es interesante entonces cómo Pablo aquí refuerza todo el concepto de unidad en todos estos elementos que son cada uno de ellos totalmente indivisibles. Por eso todo eso es uno. Fuimos llamados a ser uno. Esa es la oración finalmente de Jesús en Juan 17. Dice, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Es imposible que el mundo crea en Jesús. Es imposible que el mundo crea en este evangelio que predicamos si nosotros no somos uno. Por eso que debemos caminar. La forma digna de caminar para esta vocación es con la solicitud en guardar entonces la unidad en el vínculo perfecto de la paz.
Efesios 4 del 7 al 11 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí dice pero. ¿Por qué dice pero? Porque está hablando de unidad. Pero a pesar de que está hablando de unidad, acá Pablo no desconoce una cosa, que a pesar de que somos llamados a caminar en unidad, a ser uno, aún así, cada uno de nosotros es diferente. Y en esa diferencia, Dios también nos dio diversos dones. Cada uno de esos dones es diferente el uno de los otros. Y no solo eso, no solamente nos da dones diferentes, sino que también Él establece ministerios diferentes, con dones diferentes. Dice que Él mismo lo constituye con esa diferencia. O sea, la diferencia que tenemos entre los unos con los otros no debieran afectar nuestra unidad. Todo lo contrario, las diferencias con las que fuimos creados, con las que fuimos hechos y con las que incluso fuimos constituidos ministerialmente, esas diferencias son para la unidad. Porque Él mismo lo hizo de esa forma. Él mismo constituyó a unos de una forma y a otros de otra. A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Quizá a otros con ninguno de estos ministerios, pero quizás con diversos dones. A unos quizás le dio el don de servir, y el que le dio ese don de servir, bueno, que lo haga con solicitud. A alguno quizás le dio el don de dar, y si le dio el don de dar, bueno, que lo haga con liberalidad. A cada uno de nosotros nos dio dones diferentes, y el que sean diferentes no atentan contra la unidad, sino todo lo contrario, cooperan para la unidad. De hecho, el verso de acá, puse mal, dice el 7 al 11, no, en realidad es el verso del 12 al 13, dice cuál es la finalidad de esto. ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué caminamos de la forma que caminamos? ¿Por qué nos preocupamos entonces? ¿Por qué queremos caminar en humildad y mansedumbre? ¿Por qué queremos hacerlo guardando solícitos la unidad del Espíritu? ¿Para qué? ¿Para qué Dios entonces también nos constituye de forma diferente a cada uno de nosotros, dándonos diversos dones? Y dice que lo hace ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. O sea, dice que nos hace para perfeccionarnos a nosotros, los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? No es otra cosa que la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, nosotros como miembros del cuerpo de Cristo hemos sido constituidos con diversos dones para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros a veces solemos decir que es entonces el cuerpo de Cristo el que edifica el cuerpo de Cristo. En toda esta diferencia de dones, diferencias de ministerio, nosotros fuimos constituidos como uno para edificarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces yo estos versos los resumo aquí de la siguiente forma. Los dones y ministerios sirven ¿para qué? Para la edificación del cuerpo. Y esta edificación del cuerpo es para que todos en unidad alcancemos la meta. ¿Cuál meta? ¿Cuál es la meta? Y ese, de hecho, es el título del tema de esta semana. El nuevo hombre. Esta meta es parte de lo que nosotros llamamos el propósito eterno de Dios, el que seamos una familia de muchos hijos semejantes a Jesús que expresen su gloria y su poder. No vamos a cansarnos de decirlo, pero la Biblia, la palabra toda, trata de esto. Si hace una semana atrás hablábamos con los hermanos del grupo casero
Y comentábamos si tuviésemos que simplificar toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y tuviésemos que decir, bueno, ¿de qué trata? ¿De qué trata todo? Entonces nosotros podríamos decir con toda seguridad que la Biblia no es otra cosa que está contando la historia de de un padre que quiere tener una familia, ya ha hecho todo lo necesario para poder llevar a cabo ese propósito de tener una familia de hijos semejantes al que era su unigénito y que ahora ha pasado a ser el primogénito entre muchos hermanos, todos semejantes a Jesús. Y es así que tenemos entonces esa meta, esa vocación de ser como Jesús, de que todos podamos llegar a la estatura, ¿cierto?, de este varón perfecto, como decía el verso 13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la vocación. Si hay una vocación distinta en nuestra vida, si hay una meta más grande que esta, más elevada que esta, debiéramos entonces nosotros analizarnos y, y comprender si efectivamente recibimos el Evangelio correcto. Porque si no estoy viviendo con todo mi ser, con toda mi fuerza, no estoy empeñado diariamente a que esto sea una realidad en mi vida, a que de verdad yo pueda ser como Cristo, en la forma en que me relaciono con mi familia, en la forma en que me relaciono con los hermanos en la iglesia, en la forma en que me relaciono con mis compañeros de trabajo, si no estoy empeñado en esta meta, en realidad no estoy caminando con dignidad. No estoy caminando de la forma digna con la que debiera caminar. Recordemos que esta carta Pablo la está escribiendo desde la prisión. Y aún él en la prisión, él entiende la dignidad de su llamamiento, de su vocación. Él entiende lo sublime de este llamamiento. Y él no pierde ni un segundo, ni siquiera estando preso. Porque él estando preso, aún así, él edifica al cuerpo de Cristo. Porque entiende que eso es caminar una vida digna de esta vocación con la que fuimos llamados. Entonces, como les decía al principio, no vamos a repasar todos estos versos de Efesios, son varios. Sí los quiero dejar con la inquietud, ojalá con el hambre de poder escudriñar mucho más en Efesios. Efesios, bueno, mis hijos saben, es uno de mis eh, cartas favoritas de Pablo, la estamos leyendo ahora en realidad yo no, mi esposa está en esa tarea, yo le di la tarea y mi esposa la está llevando a cabo de estudiar juntos Efesios, eh, porque más que por estudiarlo, necesitamos la revelación. Y este libro es un libro muy rico en revelación. Y yo no dudo que si lo comienzan a revisar ahí en sus casas, el Señor no solamente les va a revelar esto que estamos compartiendo el día de hoy, cómo vivimos entonces esta nueva vida, cómo es que es constituido este nuevo hombre que está llamado, que está vocacionado. Hay una polera que vendían allá en Brasil que decía vocacionado. ¿Vocacionado para qué? Para ser como Jesús. Pues sino que vamos a encontrar también eh, otras verdades que nos van a también a impulsar a vivir esta vida de la forma que merece ser vivida, una vida santa, una vida de temor, siendo temerosos del Señor y viviendo cada día de una forma intencional para que Jesús sea formado no solamente en mi vida, sino también en mi familia. Recordemos que cada casa está llamada, está también vocacionada a que cada casa pueda ser una familia de hijos semejantes a Jesús. Por lo tanto, cada uno de nosotros que somos esposos, que somos padres, también tenemos esa vocación. Así que no descuidemos, no andemos livianamente, no andemos de forma descuidada, sigamos viviendo de forma intencional, de forma conectada con el Señor. Entonces vamos a dejar ahora como reflexión para el grupo estas preguntas. Y la idea es que respondamos ahí con total sinceridad. Primero, ¿considera usted que vive una vida digna de la vocación con la que fue llamado?
Espero que mientras estábamos dando este pequeño estudio pueda haber estado meditando en eso. Y si no, bueno, comienza a meditar ahora. Y segundo, puede decir con total convicción que usted vive una vida intencional para ser como Jesús. Así que, bueno, vamos a orar para finalizar y para que pueda tener un tiempo ahí de reflexión junto a su grupo casero. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu palabra. Padre, a pesar de las falencias humanas que yo pueda tener a la hora de expresar y de compartir, yo te pido que tú hayas sido cerrando todos los huecos que yo pueda haber dejado, que sea el Espíritu Santo trayendo esa revelación de tu palabra, el conocimiento del Hijo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de mis hermanos pueda ser en este momento edificado y pueda añadir un poquito más de gloria a su vida, edificando el carácter de Jesús en su propia vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra y de poder también de alguna forma edificar también al cuerpo de Cristo. Te doy muchas gracias y te presentamos este tiempo para tu gloria y para tu honra. Amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.